27. Y como dijera Johnny Carpio hace un momentito, tenemos pues un invitado que a nosotros, más que llenarnos de placer, nos distingue y sentimos mucho orgullo de que esté aquí una vez más, ya por segunda vez. Y les aseguro a ustedes que se va a hacer asiduo visitante e invitado de este espacio, porque hay tantas cosas que tratar de la vida con el reverendo, el padre José Pastor, que está por acá. José Pastor Ramírez, bienvenido. Muchas gracias, César, Johnny, muchas gracias por invitarme a su programa Tiempo TV. Solo corregir, si es que puedo corregir, no es su programa, nuestro programa es suyo también. Gracias, muchas gracias, y sobre todo a todas las personas que nos siguen a través del programa Tiempo TV. Muchas gracias por recibirme. No, y déjeme aclararle, padre, que él es encontrado. No, claro, ese, Que le he encontrado. el que es encontrado conoce eso. Invitado ¿no? por mí. Mira qué bien. Sí. ¿Sí o no? Claro, sí, el que es encontrado conoce eso. Así Es. Así es. Sí. Padre, Bien, qué placer, como decía Estamos César. en familia entonces. Sí, sí. Tan pronto vi la invitación que nos hicieron llegar por la vía de WhatsApp de la conferencia que usted va a impartir esta noche a partir de las 7 sobre la ideología de género, una realidad cultural y un reto pastoral en el salón parroquial, y están invitados todos los amables televidentes. 7 de la noche, Iglesia San Antonio de Padua, aquí en Gascue, al lado de obstetricia y ginecología, en el salón parroquial. Pues el padre José Pastor Ramírez va a estar impartiendo esa importantísima conferencia, que es el tema que ha estado sobre el tapete. Exactamente. Porque tenemos que hablar con realidad. Padre, la resolución 33-19, ¿qué ha significado para la Iglesia Católica, que se ha estado pronunciando en todos los aspectos, desde la más alta posición hasta un sacerdote de cualquier comunidad? ¿Qué significa para la Iglesia Católica? ¿Es un reto o qué? El tema de ideología de género es un tema ya viejo. E incluso esta temática de esta orden departamental ya era también vieja, estaba archivada, ¿verdad? Y se ve que al MINER le pareció oportuno lanzarla en este momento. Las motivaciones reales no sé cuáles han sido. Me da la impresión de que en este documento pueden haber varias cosas. Primero, disculpen. Sí. O puede haber intenciones soterradas o mucha ingenuidad. Porque aquí se habla, por ejemplo, de política de género. La política de género, y por supuesto, como saben ustedes, la ideología de género lleva a nosotros a través de esos convenios bilaterales que se hacen del gobierno, Claro. con otras naciones. De estado a estado. Y en el paquete nos meten eso. Hacemos esto, pero recuerda que esto también hay que hacerlo. Entonces, estamos obligados. Obligan al país, al Estado, al gobierno, a asumir estas cosas. Son como los tratados internacionales. Exactamente. Entonces, el mejor lugar, uno de los lugares que usa precisamente, de los medios que usa la ideología de género para transmitir, ¿verdad?, su doctrina, primero es a través de los medios de comunicación social. Segundo, a través de la escuela. Y tercero, a través de la ley. Y por supuesto, el cuarto lugar es amoldazar o dinamitar la Iglesia Católica. Son los cuatro recursos que usa la ideología de género para expandirse, ¿verdad? En relación, por ejemplo, con lo que ya me decía de la escuela, pues tranquilamente esta orden departamental, ya la escuela se abrió a esto y comienza un capítulo nuevo. A mí me preocupa por qué razón, ¿verdad? Al final, en el artículo 1, acápite D, dice textualmente la resolución 33-2019. Dice: trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción, y subrayo esa palabra, desconstrucción, de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos.
y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores. La palabra desconstrucción podía pasar desapercibida, pero atentos, hay que saber de dónde viene esa palabra desconstrucción. La palabra desconstrucción ya tiene su origen en la filosofía existencialista, en Martin Heidegger, él habla de destrucción, pero Jean-Paul Sartre, él usa entonces de desconstrucción. Y como saben ustedes, son existencialistas, ¿verdad? No creyentes, naturalmente. Entonces, esa palabra surge de allí. Pero después, la ideología de género la toma y le da un significado que está dado en el contrato contrasexual, que es un texto doctrinario de la ideología de género. Y para ellos, ¿qué es eso de la desconstrucción de la persona? ¿En qué consiste eso? Pues es muy claro, ellos son clarísimos al decir que el concepto de desconstrucción participa, como decía ya, de la filosofía y de la literatura. Y dice textualmente, refiriéndose entonces a la ideología de género, primero, poner sus postulados como, por ejemplo, decir que no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Esa es la propuesta de la ideología de género y que está contenida en ese concepto que tiene este documento emanado, evacuado por el MINER. La desconstrucción, hay que estar muy atento a ese concepto y a esa palabra. Que no es una desconstrucción, como escuché yo en días pasados una persona hablando sobre esto, que la mujer no solamente cocine, que también el hombre. Que la mujer no solamente la mujer ponga pañales, sino también el hombre. No es eso. Eso es también posible, pero es más profunda la situación y el problema. Entonces la desconstrucción es un concepto típico de la ideología de género que tiene su origen en la filosofía, especialmente en dos autores existencialistas, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre. El primero habla de destrucción y otro de construcción. ¿Ok? Hay que estar claros en eso, yo pienso. Padre, dos preguntas en uno. Primero, cuando hablamos de ideología de género, ¿estamos hablando también de política de género? ¿Es lo mismo? Otra cosa. Cuando hablamos de género, ¿de qué hablamos? ¿Estamos hablando pura y simplemente de hombre, mujer, o estamos hablando de sexo? Hablan algunos de un solo género, el género humano, y entonces hablan otros de sexo, varón, hembra, macho, hembra, esas cositas. Primero, sexo y género. Usted, César, Johnny, un servidor, y también los televidentes nos han enseñado que el ser humano tiene un sexo y un género. ¿Qué ha pasado? La ideología de género elimina la palabra sexo, porque ahí se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema? Que ahí entonces tiene que hablar de heterogeneidad. El hombre y la mujer tienen un sexo que se manifiesta fenotípicamente, es decir, a través de sus órganos sexuales, y que vienen entonces expresados a través de lo genotípico de los genes, y se encuentra ese problema. ¿Cómo soluciona el problema? Usando el concepto entonces de género, que es un concepto muy abierto, ¿verdad? Entonces, digamos, el núcleo de la ideología de género, ¿en qué está? En la afirmación de que el ser humano nace sexualmente neutro. Además de eso, lo que es más grave es que buscan de alguna manera, vamos a decir, ¿cómo vamos a eliminar entonces eso del sexo, lo sexual? El hombre tiene un pene, la mujer tiene una vulva. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar eso? Tranquilamente ellos dicen, hay que buscar entonces una tercera vía a través de la cual ninguno de los dos puedan distinguirse, que sean igual. Desafortunadamente, ¿sabe cuál es? El ano. Vamos a erotizar el ano. Recuerden ustedes que el objetivo importante de la ideología de género
es eliminar la procreación, la familia. Entonces, hasta ahora no se ha visto que se procrea a nadie a través del ano. No. Es decir, erotizar el ano, eso es lo que busca. Si se dan cuenta en el fondo lo que hay es una destrucción del género humano. Cuando no hay procreación en una cultura, en un país, entonces baja la tasa de natalidad, se envejece y se muere. Ese es el propósito que hay de fondo. Pero ¿qué se busca, padre, entonces con la destrucción precisamente del género humano? O sea, ¿qué se busca con, no la destrucción, quizá la reducción? ¿Cuál es el interés, ciertamente? El interés, desde el punto de vista mío, es, primero, son propuestas de personas con problemas, yo diría, de personalidad, enfermas. No quiero decir que este tipo de grupos son personas enfermas, jamás. Pero sí, sus ideólogos podrían ser personas que tengan serios problemas en este orden. Porque proponer una cosa de este tipo es algo aberrante. Es algo que va en contra de la naturaleza. Macabro. Es algo macabro. ¿Cómo yo puedo decir, por ejemplo, que el ser humano le voy a eliminar lo que es propio y distintivo de la mujer y del hombre, claro, para elaborar entonces una teoría que no se sostiene científicamente? Porque lo interesante entonces de la ideología de género es algo no científico. Y contra natura. Y contra Claro, natura totalmente. Elimina lo natural. Porque dice, como la cuestión de digamos, del marxismo cultural, que ahí que se fundamentan ellos, ¿qué dice el marxismo cultural? Anteponer lo social a lo biológico. Al revés. ¿Se imagina? Social primero y después biológico. Es lo que hay de fondo. ¿Y cuándo y dónde surge esto? Con una mujer que creó un libro, escribió un libro, que yo pienso que ella no pensó el boom que iba a tener este libro. Me refiero a Simone de Beauvoir. Ella escribió el libro El otro sexo. Y se hizo famoso el libro, un libro como de 900 páginas, por una expresión que tiene el libro. Dice el libro específicamente, la mujer se hace, no nace. Oh my God. Ahí está de fondo entonces esa teoría que le decíamos, el marxismo cultural, que primero es lo social y después lo biológico. Entonces, que es un cambio radical. Entonces, hay que tener presente, porque han cambiado total. Hay un lenguaje todo nuevo. Por ejemplo, uno de los cambios grandes que han habido, por ejemplo, ya no se habla de matrimonio, se habla de pareja. Un cambio muy sutil, pero que corresponde al feminismo. Pareja es muy genérico. Es muy genérico. Claro. ¿Verdad? Y así hay una serie, por ejemplo, ya no se habla de violencia intrafamiliar, sino de violencia de género. Género, sí. Así es. En la orden departamental del MINER, en todas partes dice género en la educación. ¿Y por qué no poner de sexo y género en la educación? Cierto. ¿Por qué no lo pone? Y está así en todas partes. Elimina la palabra sexo, porque la ideología de género lo que busca precisamente es eliminar el concepto sexo, porque el sexo no tiene ninguna razón de ser en la vida de un ser humano. Padre, yo traje la Constitución de la República Dominicana, porque los que están en contra de esa resolución hablan específicamente del artículo 63 de la Constitución en los numerales 2 y 13. Dice el artículo 63, toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin las más mínimas limitaciones de la derivada de sus actitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, me voy al numeral 2. La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Me voy al 13. O sea, que yo puedo decir, no te metas con mis hijos. Perfecto. De ahí que el próximo jueves se está convocando a una marcha, Sí. cuyo lema es no te metas con mis hijos, ¿verdad? ¿Es así, Edu? Sí, correcto. Ah, bueno, creo que la tenemos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí. El numeral 12 del 63 dice,
el Estado garantiza la libertad de enseñanza y reconoce la iniciativa privada de la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología de acuerdo con la ley, con la finalidad de formar ciudadanos y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. En todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias las instrucciones en la formación social y cívica de la enseñanza de acuerdo con esta Constitución. Ahí exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Yo pienso que todo sistema educativo tiene que estar fundamentado en lo científico. Voy a partir de la definición de ideología de género para que vean ustedes en qué consiste la ideología de género. La primera cosa es un conjunto sistemático de ideas encerrado en sí mismo que se presenta como teoría científica respecto al sexo y de la persona. Además, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su realidad natural y la explican exclusivamente desde la cultura. Lo que ya decíamos del marxismo cultural, primero lo social y luego lo biológico. Entonces, ¿puede entrar una ideología de este tipo a una escuela si es anticientífica? He escuchado y he visto aquí en la orden departamental del MINER que habla de políticas. Pero la política, la política que vamos a usar para hacer llegar estas ideas son estas. Es decir, es el recurso, los medios que vamos a usar para llevar ¿qué cosa? Es la ideología de género. No sé si es que, no creo yo, que haya ingenuidad en estas cosas. Pero pudiese haber ingenuidad, pero en un sector, pero no tan amplio, está a nivel mundial. Pero entonces, aquí lo que pasa, como decíamos ya antes, que hay grupos, hay estados, hay países que quieren minar, destruir el judeocristianismo. Y esta es una forma, porque están minando las bases de la antropología cristiana. Padre, pero entonces si lo vemos así, veámoslo un poco en términos del propio cristianismo, yo no quiero decir religioso, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué se gana? Aquí, cuando un ser humano se distorsiona un poquito en su forma de ser y de pensar, de actuar, hace cualquier cosa. Entonces, ¿por qué querer llegar de esa manera a dañar al ser humano? ¿Por qué razón? ¿Qué se esconde debajo? Hay muchas cosas. La antropología cristiana se fundamenta en ese texto bíblico que dice: hombre y mujer los creó, macho y hembra los creó. Ahí se fundamenta la antropología cristiana. Entonces, si ya esa antropología no funciona, vamos entonces a poner unos principios anticientíficos propios de la ideología de género. Yo pienso que si yo tengo la capacidad de racionalizar o pensar, tengo que sopesar y ver las cosas. Con esto no quiero decir que se ataque, no. Yo pienso que el pensamiento único ya no es posible. Debemos convivir cada quien en su situación. En esta nueva realidad. En esta nueva realidad, pero también respetándonos. Yo respeto tu ideología de género, pero también respeta mis convicciones como cristiano. El derecho que tengo yo a educar a mis hijos en la escuela y que se le den principios científicos y humanos. Pero hay una Ni siquiera religiosos, científicos y humanos. Pero hay una situación, padre, y por eso traje la ley 66-97. Sí. Esa resolución o esa ordenanza pues choca con la misma ley. Mira lo que dice el 22 de la ley 66-97. Los padres o los tutores tienen el derecho de que sus hijos o pupilos reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero mire lo que dice el 23.
La enseñanza moral y religiosa se guiará con sujeción a los preceptos constitucionales y a los tratados internacionales de los cuales el Estado es dignatario. Es decir, es que no se sostiene. Y yo pienso que hay ingenuidad, yo pienso. Es decir, que lo que se busca con esto, de esta política de género, es eliminar las diferencias entre hombre y mujer. Padre, pero para eso no hay que acudir a estas cosas. Cuando usted ha dicho 2 veces la palabra ingenuidad, en una le conversé que hay un marco general ya muy profundizado con relación a eso. Sí. Entonces usted está siendo muy benigno cuando habla de ingenuidad, porque Pablo, hablando de la Biblia, cuando Pablo en un momento dijo, pero ¿por qué hago lo que no quiero y lo que quiero no hago? Algo así fue. Sí. No había una fuerza muy profunda a lo interno de Pablo que lo hacía actuar así. No habrá alguna fuerza profunda, poderosísima, que haga que el hombre actúe así y que no sea tal ingenuidad. Puede ser, yo la desconozco en el caso de del Estado Dominicano, ¿verdad? Pero yo lo que quiero llamar la atención es que los padres de familia no permitan que nuestros hijos, sus hijos, sean educados en una ideología de género que es anticientífica, antihumana, que niega toda antropología científica. ¿Cómo puede ser posible? El tragarse esa idea de que vamos a implementar política de género para establecer la igualdad entre hombre y mujer. Hay otras formas maravillosas. Hay un feminismo positivo que es maravilloso y que es empoderar el genio femenino. Claro. Como habla la Mulieris Dignitatem del Papa Juan Pablo II en el número 30. El genio femenino. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió más de 15 documentos relativos a la mujer, defendiendo ese genio femenino, defendiendo también la igualdad de derechos y dignidad. Entonces, ¿por qué ir a estos extremos dañinos que afectan la realidad de la familia y de la sociedad incluso? Esos temas que usted ha estado tratando aquí en el espacio son los que se van a tocar esta noche en la conferencia. Precisamente, sí. Todas estas cosas. Vamos a establecer un diálogo con la asamblea, a ver qué. Va a ser muy interesante. Muy interesante. Es a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche también vamos a ofrecer este pequeño volumen de la conferencia. Ya está en pantalla. Mírenlo ahí. ¿Verdad? Están todos invitados. Si no cabemos, es gratis. Es gratis. Si no cabemos en el salón parroquial, vamos a ir a la iglesia. Okay. Esa es la parroquia de los comunicadores. Exactamente. Es la parroquia San Antonio de Padua. Mediática. San Antonio de Padua, cuyo párroco es el padre Kennedy Rodríguez. Padre, ante esta realidad que estamos Sí. conversando sobre la ideología o política de género, muy bien explicada por usted, nos restan 2 cosas. Usted dijo una, y es convivir con esa realidad, pero usted allá y yo aquí. O sea, yo respeto lo suyo. Convivir con que los camarógrafos van a venir en falda aquí. No, pero como decía él, Sí. usted siendo respetuoso de mi idea y yo de la suya. Ahora, ante esa realidad también hay que hacer un llamado a la familia, Claro. a la familia tradicional, vamos a decirlo así, y a los padres que se empoderen conscientemente de esta realidad. ¿Qué puede decir? Pues en la conferencia de esta noche voy a ofrecer también lo que llamo los retos para la iglesia, la escuela y la familia. Voy a presentarles un reto de cada una de estas instancias. El reto primero de la iglesia es formar a los cristianos para que seamos capaces de dar razón de nuestra fe. Que sepamos lo que creemos y vivamos eso que creemos. Además de eso, los cristianos católicos y de otras denominaciones tenemos que también trabajar en las competencias para el buen discernimiento, llegar a ser capaces de discernir cuándo existe una mentira y cuándo existe una manipulación. Y yo pienso que el problema en este momento es esto: es que sepamos cuándo hay una mentira y hay una manipulación. ¿Y cómo puede diferenciarlo la gente? Entonces hay que trabajar esto del discernimiento, reunirse con grupos, con hombres de pensamiento, Claro. mujeres de pensamiento, sacerdotes, pastores. ¿Qué les parece esto?
a dónde nos quieren llevar, discernir las cosas para no dejarnos engañar. La desgracia del género humano vino cuando el hombre no supo discernir una mentira. ¿Se dan cuenta? Adán y Eva, Adán no supo discernir la mentira que le estaban proponiendo y cayó. Entonces, sí. vamos a continuar cayendo. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Eso es, por falta de conocimiento. Usted va a un campesino con estas cosas, ¿qué le va a decir un campesino? Así es. Poco de esto. Y se lo van a admitir. Solamente se van a dar cuenta que cuando ya está todo implantado. Ay, pero yo no sabía. Mírelo ahí. Ojo avisor, ¿eh? Exactamente. Entonces hay que estar claros. Claro. Y yo pienso que la iglesia tiene que estar clara. Al dar pasos y tomar decisiones en estas cosas, tiene que estar clara la iglesia. Es fundamental. Es fundamental. Bueno, el padre es un hombre de televisión, es cuasi locutor ya, y Sí, ya vio sí, la sí, seña sí. que nos están haciendo. Yo quiero que usted se despida haciéndole un llamado a las personas que puedan asistir a esa importantísima conferencia de hoy. Y el próximo jueves, a propósito de Ah, eso. sí. También es. el próximo jueves, sí. Entonces, les invito a todos, ¿verdad? A todos los que puedan esta tarde, esta noche, a las 7 de la noche, a acompañarnos allí a la parroquia San Antonio de Padua. El párroco Padre Kennedy Rodríguez ha abierto las puertas de su parroquia mediática para que estemos allí. También va a ser transmitido a través de los medios de comunicación social. Vengan con nosotros, vamos a conversar, a dialogar sobre esta temática tan importante, la ideología de género. Bueno, y nosotros invitamos a todos los amables televidentes a la importante marcha que tendrá también la iglesia con el lema "Con mis hijos no te metas", el próximo jueves 4 de Los Corrientes. Así que a marchar, a luchar por la familia. Nos queda solamente, tanto a César Dalmací como a un servidor, pues reiterarle las gracias a José Pastor Ramírez. Gracias, Johnny, gracias, César, por invitarme a nuestro programa, Así Tiempo es. TV. Definitivamente. Gracias, todo y lo a contrario. la teleaudiencia también que nos sigue. Todo lo contrario, Gracias. agradecido de usted y las puertas están abiertas. Agradecemos a nuestra audiencia nacional e internacional en Europa, en los Estados Unidos, que están siempre atentos a todo lo que ocurre aquí en Tiempo TV. Invitarle a su vez a que no se pierda ni un minuto de toda la programación de RNN Canal 27 y el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes.